soy Daniela Freidson y es una alegría enorme para mí compartir un día más junto a vos en la lectura pública de la Biblia. Hoy vamos a leer el Salmo 122, donde el salmista declara qué alegría es ir a la casa de Dios. También en este salmo la palabra de Dios nos dice que benditos son los que oran por Israel, los que hacen súplica por Israel. En este tiempo, qué importante es poder seguir extendiendo nuestras oraciones a favor del pueblo de Dios. Luego vemos en Primera de Reyes, capítulo 4 y 5, capítulo 6, del 1 al 13, y vemos la construcción del templo, vemos los preparativos de Salomón, vemos las instrucciones que Dios le dio a Salomón de cómo debía construir ese templo. Vemos a un Salomón lleno de sabiduría, a un Salomón que toma las decisiones correctas para poder construir el templo de Dios, y realmente es un pasaje que nos alienta a escuchar esa voz de Dios y a poder llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Luego vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 38, y vemos la última visita de Pablo a Troas y cómo Pablo se reúne con los diferentes ancianos en la iglesia de Éfeso y le da sus instrucciones. El libro de Salmos, capítulo 122. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos, de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén es una ciudad bien construida, sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vienen a dar gracias al nombre del Señor como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré, que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. El primer libro de Reyes, capítulo 4. Salomón ya gobernaba todo Israel, y sus altos funcionarios eran los siguientes. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador de la realeza. Benaía, hijo de Joiada, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los 12 gobernadores eran los siguientes: Ben-Hur, en la zona montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macás; Saalbim, Bet-Semes y Elón Bet-Anán; Ben-Esed, en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Efer; Ben-Abinadab, en todo Nafot Dor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megido, en todo Betzán, cerca de Zaretán, abajo de Jezreel, y en todo el territorio que va desde Betzán hasta Abel Meola y hasta Jocmeam. Ben-Geber, en Ramot de Galaad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair de la tribu de Manasés, situadas en Galaad, y en Argob, región de Basán, la cual incluía 60 ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas. Ainadab,
hijo de Ido, en Maanaim, Ahimaas, en Neftalí. Él estaba casado con Basemat, otra hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, incluidos los territorios del rey Seón, de los amorreos y del rey Og de Basán. También había un gobernador para la tierra de Judá. La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates, en el norte, hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto, en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan, en el norte, hasta Beerseba, en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. El primer libro de Reyes, capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje: Tú sabes que mi padre, David, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo: Tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena, por favor, que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos, y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas.
Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes, los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: Alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio, para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100,000 canastas de trigo para su casa y 420,000 litros de aceite de oliva puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón, tal como se lo había prometido. Así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego, el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10,000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3,600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. El primer libro de Reyes, capítulo 6. Fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala, que estaba al frente del templo, medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera, construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso de en medio 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre, David.
Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El primer día de la semana, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando. Como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí, él se unió a nosotros, y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día, navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente, cruzamos hasta la isla de Samos, y un día después, llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¡Cuidado! Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas
por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego, lo acompañaron hasta el barco.